ver en el libro de Timoteo la enseñanza que quiero que abordemos. Y el título de la enseñanza es la importancia de la influencia piadosa. La importancia de la influencia piadosa. En un mundo de influencers, en un mundo donde todo funciona de esa manera, vamos a hablar un poco acerca de la importancia de la influencia piadosa. ¿Qué dice la Biblia y cómo la Biblia nos puede ayudar a tener una influencia que trate con la piedad? Y yo tengo una pregunta para iniciar en esta oportunidad. La pregunta, o dos preguntas. La pregunta número uno es: respire profundo. Porque esta es una pregunta que tiene una connotación de años. Si esta fuera la última generación, estoy hablando de nuestros chicos, porque hoy es el día que estamos celebrando eso. Si esta fuera la última generación y se necesitara reconstruir este país, no voy a hablar del mundo, si se necesitara reconstruir este país, ¿cómo crees que lo harían los muchachos? Si esta fuera la última generación, nuestra gente, y se necesitara reconstruir este país, ¿cómo tú crees que lo harían? Bien, amén, mal. ¿Cuáles serían los principios que ellos enseñarían? ¿Qué ellos dirían a los demás para formar a otra gente? En una era donde miles de influencers a través de las redes sociales, que es una de las cosas más consumidas por todo el mundo, en una era de muchísima información, pero que a la vez están muy desinformados de la verdad, ¿cómo nosotros estamos siendo de influencia piadosa para la generación que está creciendo? Pregúntatelo, por favor, mi hermano. Es una pregunta para cada uno de nosotros. En una era de mucha influencia a través de las redes sociales, en una era donde lo que se dice aquí en este pasar de dedo tiene mucha influencia y donde hay de todo, ¿cómo nosotros estamos siendo la gente que está levantando a nuestros muchachos con una influencia que tiene que ver con la verdad? Bien, les voy a dar unos datos interesantes. La estadística dice que el tiempo de pantalla que consumen los niños es aproximadamente 21 horas semanales. Eso equivale a 3 horas y media de lunes a viernes y 4 horas los fines de semana. Muchas de estas horas, mis hermanos, no son supervisadas. Y este alto consumo de la pantalla, esto no es una cosa que yo me puse a ver, esto es algo que ya está registrado, que está evaluado, que está en la estadística del globo terráqueo. Y el efecto y del alto consumo de las pantallas es negativo. Hay menos comunicación entre las personas, entre las familias. Hay menos interacción entre los que nos rodean. Estamos más conectados, pero a la vez más desconectados de nuestro círculo íntimo. Estamos conectados con gente o con el mundo, o están conectados con gente con el mundo, pero están más desconectados con aquellos que realmente les aman y les están acompañando. Este es otro dato. Si los adolescentes y los jóvenes en su mayoría, jóvenes y jóvenes adultos en su mayoría, se dedicaran, los que pasan tiempo en pantallas y sometidos allí, se dedicaran más a la lectura que al tiempo en la pantalla, hermano, le fueran más personas y tuvieran una generación más culta, preparada con sabiduría para afrontar las cosas. A nivel social estoy hablando. ¿Qué estamos haciendo? Nuestros hijos
pasan en la escuela por lo menos 5 horas diarias a la semana. Los muchachos pasan. Estamos hablando de que 5 por 4, o por 5, perdón, son 5 días. Son 25 horas. A esas 25 horas le vamos a sumar 21 horas en una pantalla. Aproximadamente son 9 horas al día consumiendo, fuera de muchas veces nuestro control, de nuestra observación, de nuestra educación. 9 horas diarias. 5 horas allá y 3 horas o 4 horas allí en esta pantalla que se queda. Y muchos padres, lamentablemente, hoy día toman el teléfono como el distractor para que mi hijo por favor se calle, para que mi hijo por favor se quede tranquilo, para que mi hijo no haga X. Pero yo quiero decirte que es un arma de doble filo. Y es peligroso. Hoy estamos teniendo una generación que menos interactúa con la sociedad. Hoy estamos viviendo una generación que le cuesta más salir a un supermercado, a una bodega o hacer algo por su propia cuenta, que pueda decir buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo está? Me da, por favor, tengo esta lista de cosas en. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero a mí me pasó que cuando a mí me mandaban a la bodega, yo salía de mi casa desde el punto A hasta el punto B, o sea, hasta la bodega, recordando que era adobo, culantro, y así, y todo el camino, adobo, culantro, pero que yo llegué a la bodega y hacía como la propaganda, me da un cubito, hermano, yo tenía que recordar y yo decía, algo se me está pasando. Y cuando regresaba a casa, siempre faltaba. Oye, pero si te dije que era esto y aquello. Y dije, la mejor idea que puedo tener es que tengamos una bodega. Ya no hay que salir a buscarlo por ahí. Pero a la verdad, usted le dice a un chico, ojo porque lo he puesto en práctica. Y estoy hablando desde mi hogar. Usted le dice a un chico, anda y haz esto, o haz esto por tu propia cuenta. Y cuesta bastante. Pero no cuesta resolver un juego de Roblox, no cuesta resolver un juego de Free Fire, no cuesta resolver nada de eso. Sí cuesta la vida de verdad. Por eso como iglesia, hermano, debemos de estar apercibidos de cómo se mueven las cosas en el mundo, para que la sabiduría que solo Dios nos puede dar, nosotros podamos tenerla para responder a las diferentes necesidades que se presentan hoy en un mundo que sigue siendo caído, pero de una manera moderna, al 2000 o a un siglo XXI. Y fue lo que el apóstol Pablo quiso enseñarle y le mostró y le enseñó a su discípulo, al quien él llamó como hijo Timoteo. Yo quiero que podamos trabajar quizás en el capítulo completo, es la idea, pero que podamos tener la referencia del capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, el versículo 1. El versículo 1 dice de la siguiente manera, pero tú debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Pero tú debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y después Pablo comienza a decir, estos son los hombres que pervierten los tiempos. Y por eso los tiempos se forman o se hacen difíciles. Pablo comienza a dar una serie o a mostrar una serie de personas que realmente hacen que la cosa estén torcidas. Pero lo número uno que yo quiero comentarles es influencia para una fe verdadera. Y lo primero que yo quiero que tú pienses es cómo tú influyes para una fe verdadera. Hermano, este mensaje no es para padres.
que también estamos metidos dentro de este mensaje, ¿verdad? Pero este mensaje es para ti, porque yo estoy seguro que así como teníamos hace un momento, los niños aquí estamos orando por ellos, tú tienes la oportunidad de influenciar un pequeño, una vida, un muchacho. 10, 12, 14, 15, 7, la edad que tenga. Y lo número 1 es influencia para una fe verdadera. Y esto tiene que ver con la fe en Dios, en la esperanza de la salvación de Jesucristo y en la administración de su palabra a través del Espíritu Santo, quien vive y vivirá en todos aquellos que le reconocen, trayendo sobre todos aquellos la identidad divina del Padre. Es influenciar de una manera positiva o contundente sobre una fe verdadera. O sea, que la fe que abracen nuestros niños, que abracen nuestros muchachos, sea esa fe que nosotros le hemos mostrado de cómo seguir. Pero si usted y yo mostramos una fe de baja calidad, si usted y yo mostramos una fe que no es la fe verdadera, estamos influenciando de mala manera o de una manera negativa. Porque aquel muchacho que te está viendo va a decir, bueno, mi padre, bueno, mi amigo, bueno, el hermano, el que me enseña la escuela dominical, aquel viene a la iglesia cuando él le da la gana, por lo tanto, yo voy a la iglesia cuando me dé la gana. Error, dice el Señor. Influenciar de una manera contundente y de una manera positiva la fe. Se trata de mostrar a Dios desde mi vida. Y es lo que Pablo está diciendo. Pero debes saber esto. Lo que quiere decir pero debes de saber esto. No es que Pablo apareció de repente en la vida de Timoteo y ya le dice a Timoteo, pero debes de saber esto. No, lo que está pero debes de saber esto, viene acompañado, amarrado de toda una cartera de enseñanza, de todo un tiempo de enseñanza, donde Timoteo dice, pero también voy a saber esto. Y la influencia en una fe en Dios verdadero había comenzado tanto en Pablo, y lo decía la semana pasada, Pablo, que era un hombre que era perseguidor de la iglesia, había aprendido desde temprana edad a saber quién era Dios. Y esta fe en el verdadero Dios también había comenzado desde temprana edad en la vida de Timoteo. En el versículo 5 del capítulo 1 de esta misma carta dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en quién, en tu abuela Loida, en tu abuela y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Desde dónde comenzó a tener Timoteo una fe? Lógicamente, desde su familia. Los psicólogos y las personas que invitan a los colegios a dar charlas dicen que la enseñanza primaria comienza en el hogar. Si en el hogar nosotros, los que tenemos la oportunidad de enseñar, comenzamos a mostrar la fe como se debe, queridos hermanos, estamos creando o estamos levantando una generación que va a tener temor a Dios. Y va a haber un momento que quizás se va a desviar, porque yo también lo he visto mucho. En mi camino con aquellos que iba creciendo, algunos de ellos se desviaron, pero hoy se volvieron otra vez al camino. Y esto es porque el Señor los sigue fastidiando en la conciencia. Y Pablo le dice a Timoteo, yo tengo gratitud en mi corazón, queriendo en palabras, en una paráfrasis, de que esa fe que hay en ti, que es verdadera, gloria a Dios porque la aprendiste de tus familiares, quienes estuvieron allí a la par.
A veces nos fastidia decir un texto bíblico, a veces nos fastidia, hermano. No tenemos el tiempo. Pero tenga tiempo. Porque esto que usted está sembrando con lágrimas, con esto que usted está sembrando con esfuerzo, va a tener un momento de dar fruto. Y ese fruto será lo que usted sembró. ¿Se entiende lo que quiero decir? No hay un sembrador, no hay una gente que trabaja en el campo y fue y tomó una semilla de maíz, una semilla de mandarina, una semilla de cualquiera y dijo, voy a plantar este maíz aquí, lo voy a regar y cuando crezca recogeré de él mandarinas. Y aplaudiré por mi esfuerzo. No. Usted va a recoger lo que sembró. Y nosotros como iglesia vamos a recoger de ese fruto de lo que hoy estamos sembrando en su corazón. Por eso es bien que usted y yo como padres, que usted y yo como maestros, que usted y yo los que estamos aquí y que vemos a esta generación crecer, siempre tengamos a bien poder alcanzarlos influenciando una fe verdadera. Pablo, quien había conocido a Timoteo, y quizás Timoteo era de 17, de 18 años, y yo no sé qué edad tendría, pero más o menos se cree que en ese tiempo Pablo empezó a caminar con Timoteo, a mostrarle de qué se trataba esa fe que ya había aprendido con su abuela y con su mamá. Ahora, podemos decir, bueno, pastor, es que Pablo no tenía teléfono. Timoteo tampoco. No tenía ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter, ni TikTok, ni YouTube. ¿Qué más? Y Pablo te contaba, ¿verdad? No, pastor, pero es que Timoteo, no había nada de eso. Es más, le cuento un chiste. Se comunicaba por señales de humo. Pues te tengo algunas noticias interesantes que hablan de la historia. La influencia griega era tan contundente en las familias que las familias empezaron a tener N cantidad de dioses. Y el temor infundido en el corazón de estos jóvenes y estos muchachos era bárbaro. El dios de la lluvia, el dios de esto, el dios de aquello, el dios de esto, el dios del sexo, el dios de... Y todos ellos tenían que ver con algo. Los gimnasios eran sin ropa. Y la influencia era, y entonces tenemos un Timoteo que tiene 15, que tiene 14, que tiene 16, queriendo tener una identidad, porque todos en ese proceso o en esa edad queremos identificarnos y queremos parecernos a alguien, ¿sí o no? ¿Usted quién se quería parecer cuando tenía 12, 13, 14 años? ¿Se acuerdan? Los del 90, los del 60, los del 40. ¿A quién se quería parecer seguramente en alguien, en alguna gente en ese momento? Hoy nuestros muchachos se quieren parecer a los youtubers que tienen una cantidad de dinero porque se la ganan ahí y tienen 5 carros, 4 carros, al futbolista. Pero lo que están apreciando, mis queridos hermanos, es algo que no tienen y el corazón los lleva a realmente vivir algo que no es la realidad. Y cuando voltean a su casa, se encuentran que su papá siempre sale en autobús. Levanto las manos y levanto los pies. El legado más importante que puede tener nuestros hijos y la comunidad que estamos nosotros levantando es la influencia. Es la influencia de una fe verdadera. ¿Cuántos lo creen? En el capítulo 13, Pablo sigue discutiendo y dice, porque vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, todo lo que usted consigue
todo lo que usted se consigue, el mismo carácter del hombre para aquel entonces es el mismo carácter de ahora para este entonces, pero con redes sociales. El hombre no ha cambiado porque la única forma de que el hombre tiene que cambiar lo tiene la persona de Cristo. Amén. Y por lo menos hay dos razones por la cual Pablo está advirtiendo a Timoteo a saber esto. Fíjense algo que dice en el versículo 1. Vendrán tiempos difíciles. Y la expresión usada aquí en griego de tiempos difíciles se trata de algo que tiene que ver con terrible, con agresividad. Y la referencia está también en Mateo 8:28 cuando le aparecen a Jesús unos demonios que eran, dice la Escritura, que eran terribles. Es la misma palabra que se utiliza en griego. Vendrán tiempos que son obstinantes, que van a querer acabar con todos. Y hay dos razones que yo pienso, por las cuales yo pienso que Pablo le dice esto a Timoteo. Dice Pablo, número uno, porque Pablo ama a Timoteo y está preocupado por su discípulo, porque su discípulo no se deje confundir. Debemos de estar preocupados por nuestros hijos, por nuestros muchachos. Preocupados. Y yo aquí hay gente por la cual estoy agradecido, que están infundiendo en nuestros muchachos, en mis hijos, la fe verdadera. Que no se trata de una batalla que estoy librando solo, sino que se trata de una comunidad de fe que está también trabajando en esto, hermano. No nos cansemos. Y lo número 2 es porque Pablo, en el amor a la iglesia, desea que quien estará encargado de ella esté prevenido la verdad, esté claro y firme en la fe, como dice en el capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y en amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. ¿Cuál tesoro? ¿Un Ferrari? ¿Un camello nuevo? ¿Un camello del primer siglo? Estos camellos con patas, ¿no? Era la fe como tesoro que nosotros tenemos que vertir o influenciar en nuestros muchachos. Amén. Ahí mismo amén. Pero vamos a darle, hermano. ¿Sabe por qué? Y lo teníamos hace rato en una palabrita ahí, porque tenemos que darnos a los demás y a veces somos egoístas. Lo número 2, influencia para una comunión íntima con Dios. El versículo 10, después que Pablo describe a toda la semejante cartera de pensamiento de la filosofía para este entonces, dice, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Pablo se hace ver como un ejemplo en relación a la misma comunión con Dios. Y su relación con Jesús, hermano, no se trataba de solo las reuniones de los domingos o del día miércoles. Quiero hacer una publicidad gratis para la iglesia en casa. Así está la iglesia en casa. Y es calidad. Yo fui este miércoles a una iglesia en casa y me dieron un batido de fresa con leche. Por favor, bajo de azúcar. Donde hay comida, hay alegría. Solo que ahora tengo vigilantes de mi, ¿cómo se llama? De mi dieta y ya me habían escapado. Por la salud. Estaba feo para la foto y horrible para el carnet y había que mejorar en algunas cosas. Pero son tiempos que se disfrutan en la familia.
Son tiempos que, porque nosotros, mis queridos hermanos, y lo estamos viendo también en el libro de Romanos con el pastor Alberto, somos una familia y la familia debe de andar, mire para acá, unida en Cristo. Esa es la familia. ¿Quién nos pelea una familia? Por favor, vaya a mi casa. Pongo un micrófono en mi casa. Póngalo. Y usted va a decir, hasta que van a pelear. Dígame los domingos en la mañana para venir aquí. Hay una batalla campal. Sí, hermano, ¿sabe por qué? Porque peleamos con nuestra propia carne. Porque es nuestra propia carne la que comienza el combate. Nuestros muchachos se levantan temprano todos los días para ir al colegio donde no hay esperanza eterna. Tienen una cita al médico y van temprano porque ahí no hay esperanza eterna, pero voy al colegio. Perdón, al médico. Pero cuando llega este día, que es el día más precioso, cuesta un poquito más. Batallamos con nuestra carne. Batallamos con nuestra carne. Y Pablo está haciendo una referencia de una comunión íntima que debemos de tener, en la cual nosotros debemos de influenciar con los demás. Debemos de influenciar a nuestros muchachos. Debemos de influenciar a que tengan una relación íntima con Dios. Y la relación íntima con Dios se va a reflejar. Siempre se refleja. ¿Sabe dónde se refleja? Cuando hablamos, cuando decimos algo, cuando practicamos la fe. Ahí es donde se refleja. Ahí es donde reflejamos realmente una íntima comunión. Estaba en una reunión del colegio hace unos días atrás y la persona que estaba allí, no sé si era psicólogo, yo sé que yo estaba ahí y él habló de los teléfonos. Pero para hablar de los teléfonos dijo, ¿cuántos tienen su teléfono en silencio? Y nadie lo tenía en silencio y algunos lo estaban viendo o algunos lo tenían en silencio. Y digo, ¿sabe qué? Es una falta de respeto. Le digo a ellos así, que usted su teléfono lo tenga sonando y que usted saque su teléfono para revisar cualquier cosa ahorita en este momento. Es una falta de respeto si usted va a la iglesia, a nuestra iglesia católica, decía ahí, y usted saca su teléfono para. Y yo decía, el perdido, el que está sin Cristo, mira como una falta, sacar el teléfono y empezar a revisar cosas allí. ¿Cuánto más nosotros que estamos delante de la misma presencia de Dios tenemos que guardar en santidad, en amor, en respeto, en honor ese cuidado? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Hijo, siéntate en la congregación, pero saca tu teléfono y dale a todos los que son las redes sociales. No importa lo que están diciendo ellos. Debemos de influenciar una intimidad con Dios. Una intimidad con Dios. Una de las cosas que he estado tratando de practicar, porque luchamos contra la carne, he tratado de practicar es que cuando voy a tener mi tiempo devocional, no tomo normalmente lo pongo en modo avión. ¿Para qué? Porque en el momento de que cualquier mano o cualquier cosa llega un mensaje y tú te das ganas de saber quién es. Entonces yo practico de vez en cuando el poder ponerlo ahí un rato y decir, tranquilo que el mundo no se cae si yo no hablo. El poder ir al Señor, tenemos que irnos al Señor.
En el versículo 6 del capítulo 1 dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Ten una íntima comunión con Dios. Tú puedes tener una íntima comunión con Dios que avivará ese fuego del don que hay en ti, esa misma que recibiste cuando yo oré por ti. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Y en el versículo 15 del capítulo 2 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Sabes cómo usted va a manejar con precisión un vehículo? Practicando la manejada, ¿sí o no? Usted no va a ser como Usted no va a ser como un muchacho que creció, bueno, que lo vimos mucho, iba a mi casa, mi mamá tenía una librería cristiana a la cual yo atendía y mi mamá me permitía escoger la música y ella se encargaba de la literatura. Entonces, un día nos visita este señor que era de una ciudad y lleva a su ayudante, y este ayudante caía con nosotros, teníamos una buena amistad porque éramos más o menos del mismo edad. Y él decía siempre cuando colocábamos la música, porque a mí me gustaba y me gusta el rock, y entonces yo ponía la música en Walkman, había unos buenos puntos. Y él decía: mira, ¿verdad? Aquí, a la batería. Y como me gustaba la batería, la cosa, le decía: ¿verdad? Aquí el bombo, aquí el hi-hat, aquí, ajá. Y nosotros decíamos: qué pesado. Qué pesado. Y cada vez si tú le das aquí, el hombre era bueno en la boca. Un día llegó el aniversario, este hombre estaba allá en nuestra casa y lo invitaron al aniversario, llegó al aniversario, se hizo el aniversario y terminó el culto. ¿Y qué sabe, qué usted cree que yo hice? Como salió el número 1 de la iglesia bautista de Conocimiento, pues yo agarré a mi amigo y le dije: móntate ahí para que le des una clase a todos los que estos no saben ninguno. Y se montó el hombre con valor, con fuerza, agarró la maqueta y dijo: dale ahí, arranca. Yo tenía el culto, la gente estaba así echándose, saludándose. Y el hombre comenzó: ya, un momento. Y yo, pues yo me dije: no vale, tú no sabes nada. No se trata de eso. Se trata de la práctica. Aprendemos en la práctica. Aprendemos a conocer la Escritura. Aprendemos a manejarnos en la Escritura en la práctica. Aprendemos a esto. ¿Dónde está? ¿Dónde? Como a veces dicen por ahí la gente para bromear. Bueno, Moisés entró a la barca y Noé llegó y abrió el mar. O sea, ¿dónde? En la práctica es la única manera. Y Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia en esa relación con Dios íntima, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Se murió. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y ese de qué avergonzarse tiene que ver exactamente con que cotidianamente estás teniendo una comunión con Dios. Tiene que ver con que estás teniendo una comunión con Dios íntima.
no te avergüenzas de esto. No te dice, oye, el mes pasado fue que pude abrir la Biblia. No, yo en toda esta semana he abierto la Biblia o he tenido un tiempo en la escritura el domingo, en la escuela dominical. Y la pregunta que hace el pastor Alberto Cabe es que van a dar una enseñanza que tiene que ver con los padres, ¿cuántos leyeron el capítulo de la semana? También es el ánimo de acercarnos al Señor continuamente. Y dice el versículo, dice que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Usted sabe qué está diciéndole Pablo a Timoteo? Que te conozcas la Escritura. Y lo que nosotros tenemos que influenciar a esta generación es que se conozca la Escritura. Pero ¿cómo se van a conocer la Escritura? Sino también que yo dé esa influencia. Porque estoy conociendo de la Escritura. Dígame amén si usted lo cree. Debemos de hacer eso. Amén. Debemos de ponerlo en práctica. Siempre recuerdo una prueba que me hizo, y no sé si aquí le he contado, pero que me hizo mi padre cuando era un adolescente. Imaginaba siempre que manejaba. Y siempre yo imaginaba que manejaba carros sincrónicos porque es lo que más me ha gustado en la vida y es lo que más he tenido en la vida en Venezuela. Y metía la velocidad y siempre eso sí, hasta que mi papá dijo un día, hoy en día. Era de noche en el campo, no se veía nada, y en un cerro, así, apagó el camino y me dijo, vamos a ver si la práctica que tienes mental te funciona en esto. Dale, móntate ahí y avanza ese camino. ¿Sabes qué hice yo? No, papá, no, era jugando, no, yo me monté de aquel lado y yo agarré la llave y con el temor adentro dije, yo no sé nada, pero yo te voy a dar esta broma porque yo soy orgulloso. Y prendí. Había visto a mi padre. Hermano, ese cerro yo lo tenía que subir como fuera. Y comenzó ese camión a salir. Esa primera, yo no sabía hacer la primera. Yo metía la velocidad y hice una sola temblazón. Y mi papá dijo, ¿te das cuenta que no es fácil? Fue la práctica que me ayudó a saber manejar este vehículo. Hasta que un día mi madre tenía que ir a un aniversario de la iglesia y iba tarde y estaban las llaves también y yo le dije, yo te llevo. A lo que mi madre dijo, tú estás loco. Yo no me quiero morir en el camino. Pero así mismo la llevé. Y llegamos al sitio. Es la práctica la que hace al maestro. Y si usted practica la lectura cotidiana, constante, el aprender de la palabra de Dios, usted va a influenciar en esta generación de manera efectiva y positiva en la palabra del Señor, en la intimidad con Dios. Amén. Amén. Tenemos gente, ahí están nuestros muchachos. El Señor nos ha dado eso. Debemos de ser fieles a eso. Amén. Yo no estoy hablando de los hijos de otra congregación. No, yo siempre predico a esta congregación. Número 3 para terminar. Influencia para una fiel predicación de la verdad. Estamos viviendo tiempos donde la verdad, mi hermano, es relativa. Y donde lo que dice la Escritura, que es verdad, es cuestionado. Y la gente entra en ese conflicto. Y hoy hay gente que tiene miles de seguidores por mentiras. Como hay gente que tiene pocos seguidores
por verdades. Y hay gente también que tiene muchos seguidores por verdades también. La influencia que tú y yo debemos de dar como iglesia a esta generación tiene que estar también enfocada en la predicación de la verdad. En los versículos 16 de ese mismo capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo, después que él comenta todo lo que, vamos a leerlo desde el 15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Después dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Los versículos del capítulo 4, 1, 2 y 3, Pablo también le dice a Timoteo algo interesante que lo podemos amarrar al versículo 16 y 17. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación, por su reino, te encargo solemnemente predicar la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído conforme a su propósito, a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. ¿Qué estamos enseñando? Tenemos que enseñar la verdad de tal manera que esa misma verdad sea la que predique y se predique. Que nuestros muchachos puedan estar creciendo, viéndonos a nosotros predicar el Evangelio y predicar la verdad fiel al texto. No parece un mensaje que dé mucho ánimo, pero tenemos que hacerlo así, hermano. Porque si yo me paro a decirles aquí a ustedes que usted da y Dios le va a dar 10 veces más, que usted y la casa que vas a tener, etcétera, etcétera, hermano, yo creo que las sillas pueden salir por los aires volando, la alegría. Pero yo quiero decirte, mis hermanos, que la verdad y la concentración de la verdad es este Evangelio de Cristo Jesús, del cual nosotros tenemos que enseñar a nuestros muchachos a predicar fielmente. Tiene una recompensa eterna. Y Pablo le dice a Timoteo que vendrán hombres y harán que los tiempos sean difíciles. Pablo había pasado por cualquier cosa, pero nunca había dejado de predicar la verdad. En el capítulo 4, él vuelve a insistir a Timoteo que debe de predicar la verdad. Porque Pablo había influenciado en la vida de Timoteo, como él lo llama a su hijo, como él lo llama a su discípulo, a ser fiel en la predicación de la verdad, a ser fiel en la sana doctrina, a caminar en eso, lo que has aprendido de mí. Lo que has aprendido de mí, anda, enseña. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos enseñando? Miren, está bien que nos podamos preocupar por la carrera. Muy bien, porque ¿de qué van a comer? ¿De qué van a vivir? Pues tengo respuestas para eso. Está bien que estemos enseñando modales. Está bien que, no sé, a vestirse. Pero una de las cosas que más nos preocupa como seres humanos, hermanos, es la limpieza económica que pueda tener nuestro muchacho, nuestro hijo. Mire, estudia eso, yo, para que no esté pasando ronchas ni trabajo como yo. Si nosotros en nuestra predicación de la verdad incluimos, no, hermano, todo lo estoy diciendo como es. Si nosotros en la enseñanza bíblica
incluimos la enseñanza social en los estudios y todo eso, va a haber un temor en el corazón, va a haber un temor aquí en este corazón, y ese temor aquí en el corazón hará que la profesión que tome cualquiera de nuestros muchachos sea para glorificar a Dios. Amén. Hará que la profesión que tome cualquiera de nuestros muchachos sea para glorificar a Dios. Pero si nosotros lo hacemos al revés, donde decimos la profesión, y de vez en cuando Dios, la profesión se la va a comer. Créanmelo, porque lo que nos estoy diciendo es con los pelos en la mano. Es Cristo primero, la esperanza de Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que puntualizar, y eso es lo que tenemos que enseñar hasta que nos partamos y nos vayamos con Él. El día de mañana que usted se muera, seguro usted se muere primero que yo, pero el día de mañana usted se muere. Cualquiera de ustedes. ¿Cuándo se va a cumplir? Vamos a editar esa parte del video. Hermanos, el día de mañana que usted y yo faltamos con Cristo, los que tenemos a Cristo en el corazón y los que seguimos a Cristo, y saqué un pequeño corto video por una cosa que hablé con alguien, hermano. Cristiano es aquel que sigue a Cristo y predica a Cristo. Amén. El día de mañana, que alguien pueda acercarse a ese lugar y decir, Él me enseñó a seguir a Cristo. Qué maravilloso. Tanto que le confíe, pero Él me enseñó a seguir a Cristo. Él no perdía el tiempo para enseñarme de Cristo. Además de invitarme cualquier cosa, Él me enseñó a seguir a Cristo. Y yo le doy gracias a Dios por los hombres y por las mujeres, por los maestros que en el camino y por los amigos que en el camino me enseñaron a seguir a Cristo. Si cometí errores, por favor. Pero las enseñanzas fueron puntuales. Y esas son las que hoy yo puedo reflejar. Tener una vida devocional, lo vi en mi madre. Tener un estudio de la palabra, lo vi en ella. Tener respuesta a la palabra, lo vi en mi padre. Predicar es mi estilo, no el de otro. Cada quien tiene su forma. Pero lo que debe de ocurrir en el corazón es ese cambio que te lleva a pensar siempre en Cristo, en el Evangelio y en la predicación de su palabra. Amén. Quiero cerrar con lo siguiente. Con aplicaciones prácticas en la vida. Aplicaciones para poner en práctica. Número 1. Invirtamos tiempo de enseñanza en una fe verdadera y práctica. No una fe nada más. Les reto a que lean Santiago, que es lo que están haciendo los jóvenes ahorita. En una fe que tenga que ver con la práctica. Con la práctica. Seamos intencionales viviendo en la fe verdadera. Y el resultado, mi hermano, que será una influencia puntual en el corazón de aquellos que estamos viendo levantarse. Tú y yo ya tenemos esta parte desarrollada. Esto es lo que piensa para tener buenas acciones, buenos días, la corteza frontal. Y no nos dominan. Bueno, creo que aquí no pasa eso. Están ahí, vamos a tener una reunión con ellos después. Pero creo que no nos dominan el hecho de las redes sociales y todo eso, porque ya hemos madurado esto. Pero estos que no han madurado esto, hermano, están siendo dominados por aquí. La práctica, la influencia que podamos hacer, el tiempo de enseñanza, la doctrina. No amemos, número 2, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque amar al mundo nos hace enemigos de Dios. Número 3,
practiquemos las disciplinas espirituales, siendo una de ellas como la mayor, como la más grande, en pasar tiempo con el Señor en intimidad con Dios, en la lectura diaria de su palabra, en la oración y en caminar en la dependencia del Espíritu Santo, en una vida que refleje así el caminar con Cristo y animar a aquellos desde nuestra propia vida. Yo aprendí también a través de esa cosa. Y número 4, predicar a Jesús. Hablar de Él todo el tiempo que podamos hacer. De todos sus consejos. Influenciar, motivar a los muchachos a predicar la sana doctrina. La forma con que el banquero reconoce el billete. ¿Sabe cuál es la forma con que el banquero reconoce al billete falso? Porque aprendió, vio todo lo que es billete de verdad. Y cuando era billete falso, la forma en que nuestros muchachos y nosotros mismos reconoceremos en una falsa enseñanza, en una falsa doctrina, es porque conocemos la doctrina verdadera. Amén. Amén. Y de eso se trata. Quiero concluir con Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, en la versión de la América. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Dice así: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ya con este versículo tenemos para caer desmayados. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. Every day. Every moment. Todo el tiempo. Porque la palabra del Señor dice: contrarrestemos el pecado, mis queridos hermanos, con esto, con lo que dice la Escritura. Lo que está haciendo no está bien porque es pecado. Porque la palabra del Señor dice que, hijo, el que me haya levantado la mano, el que me haya levantado la voz, es un pecado contra Dios. Y cuando has pecado contra Dios, también has pecado contra Dios. Cuando desobedecen a tu maestro, cuando desobedecen a tu maestro, y cuando desobedecen a cualquiera, yo quiero decirte, hijo, que estás pecando contra Dios. Eso es decirle la palabra. A tiempo y fuera de ti. Eso es hablar con la palabra. Porque la Escritura me dice esto. Y siempre recuerdo la espalda de mi padre. Cuando nos llamaba a capítulo, decía, estaba sentado en su cama. Entramos al cuarto y él tenía la Biblia. Había algo que corregir. Y cuando las cosas no querían caminar como él decía y querían hacerse como nosotros lo queríamos, salía la mente. Y decían, te van a agarrar la negra. Y cuando tu papá decía, te va a agarrar la negra, ya la negra estaba así. Gloria a Dios por eso pasa. No, yo no tengo rencor contra ellos. Yo amo a mis padres. Hoy, si tú le pegas, te van a tener rencor más adelante. No, Señor, no se deje confundir con esa enseñanza. No. Versículo 8 dice: la atarás como una señal en tu mano y
y serán por insignia entre tus ojos, las que vivirán en los ojos de tu casa y en la puerta. ¿Qué está diciendo Dios? Porque es Dios que está diciendo eso. Es necesario que esta palabra esté en tu hogar, que es la única forma de tener hogar, de camino, de hogar. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es la única forma de poder mostrar la palabra de Dios. Amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Amén. Vamos a orar.